Dios los bendiga, hermanos, esta mañana, gloria a Dios. Volvemos otra vez a entrar en las palabras del Señor, entrar en las Escrituras, gloria a Dios. Estamos ansiosos por volver otra vez a la palabra del Señor. Qué gozo cuando podemos levantarnos en la mañana y comer ese pan, el pan de vida, la palabra del Señor. Los profetas decían, tu palabra me es dulce, más dulce que la miel. Aleluya. La palabra del Señor nos llena, hermanos. Jesús le dijo a la samaritana, yo tengo, aleluya. Cuando hablaba con la samaritana, dijo, tengo una comida, aleluya, que me llena, una comida que yo he comido. Esta es la palabra de mi Padre. Mi alma te alaba. Continuamos con el devocional, gloria a Dios. Vamos a estar en Lucas 8. Lucas 8, mi alma te alaba. Bendecido sea Dios. Vamos a entrar en la parábola del sembrador. Mi alma te da la gloria, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, y les dijo esta parábola. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús con voz alta. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esa parábola? Los discípulos no se quedaban callados, hermanos. Yo te quiero decir que posiblemente Pedro fue el primero que se presentó delante de Jesús. Explícanos, Señor, explícanos la parábola. Y ¿por qué Jesús hablaba en parábola? Una parábola es una historia de la vida real con una verdad espiritual. Una parábola es una historia de la vida real con una verdad espiritual. Y vemos por qué Jesús dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Porque yo te quiero decir que con la palabra del Señor no se puede jugar. Hay poder en la palabra del Señor, y todo aquel que escucha y oye la palabra de Dios es considerado culpable de la palabra del Señor, porque ha escuchado. Él va a tener que dar cuentas. Por eso Jesús nos dijo a alta voz, escuchen, oiga. Todo aquel que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo, oigan lo que dice la palabra del Señor, porque se les ha dado responsabilidad, porque con las palabras del Señor no las podemos tomar ligeras. Hay responsabilidad cuando escuchamos la palabra del Señor. Aquí Jesús no está hablando de 4 diferentes tipos de cristianos, está hablando de 4 diferentes tipos de terrenos. Hay un terreno que es junto al camino, que el hombre pisotea la palabra y no la escucha, y viene el diablo y se la lleva. Hay otro terreno que es rocoso, que es duro, que no puede agarrar raíz la palabra del Señor. Aleluya. Y no puede la planta, no puede la palabra que le fue dada llevar fruto, porque tiene un corazón endurecido. Mi alma te alaba. Y otro que crece en los abrojos, que crece con la cizaña, que está con un pie adentro y un pie afuera. No puede crecer porque esos espinos, esas personas que vienen a hacer daño a los que han conocido y han escuchado la palabra, los ahogan. Las cosas temporales, las cosas del mundo. El Señor no está hablando de 4 diferentes cristianos, está hablando que hay un solo terreno donde la palabra puede tomar raíz
Es el terreno bueno, el terreno donde esa planta, esa palabra del Señor va a arraigar, va a tomar raíz y va a dar fruto. No está hablando de 3 diferentes cristianos, está hablando de 4 diferentes terrenos. Perdón, está hablando de 4 diferentes terrenos. El terreno junto al camino, cuando la gente pisotea la palabra y no la escucha, y viene el diablo y se la lleva. El corazón endurecido, la roca, ese terreno duro, donde no va a agarrar raíz la palabra. Y el que crece en abrojos, que está con el mundo, está en la iglesia, pero también está en el mundo, se preocupa por las cosas temporales, y vienen las pruebas, y viene la cizaña y la ahogan, porque no está fundada, no está agarrada en el terreno bueno, porque solamente la tierra buena, la tierra fértil, la tierra que va a soportar esa palabra y va a recibir esa palabra, es aquella tierra que se somete, que busca de Dios, que le cree a Dios, que tiene obediencia, porque sin obediencia, hermanos, no hay nada. La victoria está en la obediencia. Jesús dijo, y la palabra dice, sacrificio yo no quiero, obediencia yo quiero y no sacrificio. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me dices Señor si no haces la voluntad de mi Padre? En vano me llaman Señor, Señor, si no obedecen. Y el Señor les dijo, oigan, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Todo aquel que oye la palabra se va a tener que dar cuentas, porque la palabra del Señor, aleluya, tiene poder, aleluya. Y el Señor está declarando que no lo va a pasar por alto, que esa palabra fue dada, que esa palabra fue escuchada. Mi alma te alaba. ¿Y por qué hablaba Jesús en parábolas? ¿Por qué? En Lucas 13 vamos a ver por qué Jesús hablaba en parábolas. Mi alma te alaba. Y después de que Jesús da la parábola del sembrador, en Mateo lo explica por qué Jesús, los discípulos inclusive le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y era para que se cumpliera la escritura. Es que Jesús no solamente es el Mesías, Jesús es un profeta, Jesús es un sacerdote, Jesús es un juez, Jesús es el mediador, Jesús es todo. Mi alma te alaba. Dice aquí en Mateo 13:34, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mi alma te alaba. En Mateo 13, aleluya, 19, perdón, Mateo 13:10, después de que Jesús da esa parábola, los discípulos le preguntan por qué hablas en parábolas, y él les dice el propósito de las parábolas. Dice aquí Mateo 13:10, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiéndole les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, más que a ellos no se les ha dado. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Aquí después de que el Señor llama a Isaías, dijo, ve y háblales,
Ve y háblale al pueblo, porque el pueblo va a responder de esa manera, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: ve y háblale a este pueblo, de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro, se ha engrosado. No hay un terreno bueno para sus ojos, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Aleluya. Y ellos cerraron sus ojos, cerraron su corazón. Dice, y con el corazón entiendan, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Cerraron sus oídos, y con el corazón entiendan, cerraron su corazón, y no se podían convertir y no podían entender el reino de los cielos, porque Jesús tenía que hablarles en parábolas. Sabe que Jesús conocía y entendía que el pueblo al cual Él vino lo iban a negar. Ellos esperaban ser sanados, ellos esperaban un Mesías, pero ellos querían que el reino de Israel, el reino político, fuese restaurado. Ellos no esperaban un Mesías que venía con un mensaje espiritual, con una sanidad espiritual, con una liberación espiritual. Ellos querían un Mesías, querían, aleluya, un rey que los pueda libertar de los romanos. Y Jesús conocía que el corazón de ellos estaba endurecido, que con los ojos veían y no creían, y con los oídos oían y no podían percibir, y tenían un corazón endurecido. Y por eso Jesús les habla en parábolas, porque Jesús estaba probando los corazones de ellos. Jesús sabía que había algunos que se iban a convertir, que habían unos que iban a entender la parábola. Aleluya, porque ese pueblo no iba a recibirle. Habían endurecido sus oídos y sus corazones, y es por eso que el Señor les hablaba en parábolas. Mi alma te alaba. Él quiere probar nuestros corazones, hermanos, porque cuando la palabra del Señor viene a nuestros oídos, aleluya, nosotros somos responsables. Y el Señor estaba hablando de 4 diferentes caminos, y yo sé que había corazones, aleluya, que estaban dispuestos a aceptar el reino del Señor, aceptarle como Él venía, porque lo espiritual solamente se puede discernir con el Espíritu, a menos de que venga el Espíritu Santo y te redarguye y te cambie ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Tú no puedes entender el mensaje. Y Jesús está diciendo, aleluya, oigan lo que dice el Espíritu Santo. Todo el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Se le ha puesto, aleluya, una responsabilidad a aquellos que oyen la palabra. Y él entendía que el pueblo que él vino era el mismo pueblo que habían desechado a los profetas, habían desechado al profeta Isaías, un gran profeta de Dios que hablaba la palabra del Señor, que no corrompía la palabra, aleluya. Al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, Amós, Malaquías, Habacuc, todos esos grandes profetas, aunque algunos los llaman menores, todos eran grandes profetas para mí, porque traían la palabra de Dios en su boca y eran desechados. Y Jesús no fue diferente, hermanos. Este pueblo que habían pasado siglos y habían escuchado a los profetas que venía un Mesías, que venía el Rey de Israel, que venía el Hijo de Dios en todo su poder, no pudieron comprender. Tenían sus ojos tapados, tenían sus corazones endurecidos, tenían sus oídos tapados para no escuchar el reino de Dios. Jesús está hablando en esta parábola acerca del reino de Dios, cómo el reino de Dios es aún hoy, que hay terrenos que la palabra no va a dar fruto, que hay muchos que menosprecian la palabra de Dios y la pisotean. Junto al camino viene el diablo y se la lleva, las aves vienen y se la comen, porque no quieren seguir, son enemigos de Dios, quieren seguir en el pecado, porque cuando tú te arrepientes viene la luz, y la luz trae, aleluya, a la luz todas las malas obras, y como prefirieron las malas obras, no se convierten. Es un terreno donde no va a dar fruto, no hay nada, aleluya,
solamente hay una apariencia. Está hablando de 4 diferentes tipos de corazones, 4 diferentes tipos de terrenos. Aleluya, no está hablando de 4 diferentes cristianos, solamente hay una buena tierra donde la palabra va a tomar y va a dar fruto. Aquel que se arrepiente, aquel que busca a Dios, aquel que escucha la palabra y la toma y la cree y la vive, aleluya, y la obedece y la practica. No solamente oidores, pero hacedores de la palabra. Hay muchos que tienen corazón de roca, aleluya, terreno de piedra, la palabra no puede tomar raíz ahí. Y otros que crecen entre los espinos, un terreno lleno de cosas que estorban, hermanos. Jesús más tarde, aleluya, explica la parábola. Pero yo te quiero decir que está hablando de 4 diferentes terrenos y Él les estaba hablando al pueblo, Él está hablando al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, que habían endurecido su corazón. Desde ahí Jesús siempre hablaba en parábolas, hermanos. Una parábola es una historia de la vida real con una verdad espiritual. Jesús estaba probando los corazones de los que oían. Jesús prueba tu corazón esta mañana. Jesús está diciendo, ¿escuchas mi palabra? Se te ha dado responsabilidad cuando has escuchado y has aprendido mi palabra. Oigan lo que dice el Espíritu Santo. Aleluya. Oigan lo que dice el Espíritu Santo. A ti se te ha dado responsabilidad por esa palabra que has recibido. El Señor espera ver que recibas esa palabra y que lleves fruto. Y aún en los terrenos en la cual cae esa semilla, en el terreno bueno, en el terreno que va a dar fruto, el cristiano, la tierra buena. Aún algunos solamente llevan 30, 40, 50, 60, 70, 80% de fruto. Hermano, yo no sé dónde estamos nosotros, si estamos dando el 30%, el 10%. Vamos a movernos en obediencia, vamos a llevar mucho fruto. Vamos a hacer lo posible por llevar el 100% de fruto, el 100 por 1 para que Dios sea glorificado. En el libro de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, y Jesús nos habla hoy, nos dice hoy, esta es la voluntad de mi Padre, que lleves mucho fruto, que lleves fruto en abundancia. Entonces, mi Padre será glorificado. Aleluya. Y vendremos y haremos morada en ti. Aleluya. Esta es la voluntad de mi Padre, que lleves fruto. Dios te bendiga, hermano. Seguimos adelante.